Vamos a leer San Juan capítulo 6, versículos 1 al 15. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó los ojos Jesús y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. A su palabra podemos tomar asiento. A veces los milagros no hacen ruido. Llegan disfrazados de calma, de un sí inesperado, de una puerta que se abre sin que la toquemos, o de una fuerza interior que no sabíamos que teníamos. Dios no se adelanta ni se atrasa. Él llega justo cuando el alma ya no sabe más qué hacer. Cuando sentimos que todo está fuera de lugar, Él está acomodando lo invisible. Si nos quita el suelo, es porque quiere enseñarnos a volar con fe. Si nos permite la tormenta, es porque también preparó el refugio. Aunque no entendamos los tiempos, Él nunca ha dejado de cuidar cada paso. Por eso no sueltes la esperanza. Guarda silencio cuando haga falta, pero no dejes de creer. Lleva en el pecho la certeza de que lo que hoy parece confuso, mañana será claridad, porque Dios es fiel, incluso cuando todo parece en pausa, y en su tiempo todo florece. Cuando nosotros hablamos de milagro, nos llama la atención. A todos nosotros nos llama poderosamente la atención cuando decimos y hablamos de que puede haber multiplicación en tiempos de escasez. Qué bueno que es que alguien nos hable de que Dios puede hacer un milagro de multiplicación en medio de un tiempo de escasez, ¿no es cierto? Es bueno ver los milagros de Dios, pero es mucho mejor ser parte de uno de esos milagros. Y quiero decirte en esta mañana que Dios desea hacer un milagro de multiplicación en nuestras vidas, pero debemos prestar atención a cuál es la dinámica a través de la cual Dios obra de manera única. Este milagro que nosotros acabamos de leer está registrado en los 4 evangelios y eso es por algo en especial. Dios quiere llamarnos la atención sobre esto. Ningún otro milagro del Señor Jesucristo fue realizado en presencia de tantos testigos. Dice aquí el texto que había solamente 5,000 hombres, sin contar mujeres, sin contar niños. Hay algo que Dios nos quiere decir aquí.
Todo esto nos indica que estamos ante un acontecimiento realmente, no solamente impactante en aquel momento, sino importante y pertinente para lo que estamos viviendo hoy. ¿No te llama la atención que en esta mañana yo te esté diciendo que Dios puede multiplicar en medio de los tiempos de escasez? Realmente yo creo que Dios es así, que Dios multiplica en tiempos de la escasez. Esas son sus maneras de proceder. Él no solamente suma, vos y yo podemos sumar, pero solamente Dios puede multiplicar lo que nosotros incluso no podamos llegar a aportar. ¿Qué tenemos aquí? En los primeros 5 versículos tenemos, o 6, tenemos el problema que Jesús presenta. Y esto realmente responde a la pregunta que se plantea, ¿no? ¿Cómo nos vamos a enfrentar a lo imposible? ¿Cómo vamos a enfrentar el tiempo de la necesidad? Bueno, Jesús plantea el problema en estas palabras de los primeros versículos. Mira, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. El problema comienza con personas. Es cierto. Hay alguna persona que una vez me dijo, bueno, yo por eso me dedico a hacer esta profesión. Se dedicaba a trabajar con computadoras porque si no quiero tener relación con las personas, porque las personas es igual a problemas. La gente se agolpaba cuando está Jesús, la gente se agolpa alrededor de Él. Él tiene un poder de atracción sin igual y sin comparación. La verdad aquí es que las personas se plantean en el texto bíblico a los discípulos como dos situaciones en la cual hay que tomar una decisión. O las personas son un problema para evitar, o las personas son una posibilidad, una oportunidad de Dios para que nosotros podamos ver lo que Él quiere hacer. ¿Qué es lo que mueve al Señor a plantear este problema? Lo mueve la compasión. Este texto está en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el evangelio según Marcos, en el capítulo 6, dice el texto bíblico que Jesús levantó la mirada, dice acá Juan, pero en Marcos dice que Él vio a la gente y tuvo compasión de la gente porque eran como ovejas sin pastor. La verdad aquí es que el corazón de Jesús está en la gente. El corazón de Jesús está en las personas. Él no es utilitario como nosotros, que hemos pasado de disfrutar las personas usando las cosas para usar a las personas y disfrutar las cosas. El corazón de Jesús está en la gente. Y cuando la gente se agolpa alrededor de Él, se presenta un problema. Siempre ocurre lo mismo. Entonces viene la pregunta. Ahí está la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Verso 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y esta pregunta Jesús hacía porque tenía un propósito con los discípulos. Y es el mismo propósito que tiene con nosotros hoy. ¿De dónde vamos a sacar para alimentar a la gente que yo veo y la gente que mueve mi interior? Dice el Señor. Y aquí entonces tenemos la prueba. En el versículo 6 dice el texto, pero esto decía para probarle, porque Él sabía lo que había de hacer. Jesús sabía lo que iba a hacer. Pero también Jesús sabe lo que va a hacer con nosotros ahora. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y este Jesús que plantea el problema a causa de la muchedumbre de personas que se agolpan alrededor de Él, hay que darles de comer, hay que hacer algo con la gente. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, denle ustedes de comer, dice otro texto. Y empiezan a venir desde el versículo 7 hasta el versículo 9 las propuestas de las personas. Cuando ellos escucharon, bueno, ustedes tienen que darle de comer a estos 5.000, la hora era ya avanzada, Él tuvo compasión de la gente generaba un problema que
van a proponer los discípulos. La primera pregunta es entonces, ¿cómo nos vamos a enfrentar a lo imposible, a lo difícil? Bueno, hay que tomar cartas en el asunto, hay que hacer algo. Las cosas no vienen, no suceden porque el aire es gratis, no suceden casualmente. Hay situaciones en las que nosotros tenemos que tomar determinaciones concretas. ¿Cuáles son las propuestas? Las propuestas son, por ejemplo, las que leemos en Marcos en el capítulo 6. Y la palabra de Dios ahí nos dice en el relato paralelo, en el versículo 36, que Jesús, ante el desafío de mandarlos, de darles de comer, dado a los discípulos, recibió una respuesta de los discípulos. Y en el verso 36 dice, despedilos para que vayan a los campos y las aldeas alrededor y compren pan, porque no tienen que comer. Es decir, la primera respuesta, la primera propuesta ante el problema planteado, ¿cuál es? Y bueno, que se vayan. O sea, acá tenemos una cuestión espiritual que vos podés resolver, Jesús, pero la cuestión del alimento del estómago, de llenar la panza, que se las arreglen ellos. Entonces, que se vayan, despedilos. Hay muchos que somos así. Otros que somos como el que dice el versículo 7, uno que se llamó Felipe. A él sacó los cálculos y dice allí, le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos comiese siquiera un poco. El denario era la paga de un día, un jornal de un día. Y él, Felipe, había sacado la cuenta de que disponían de 200 denarios, 200 sueldos, 200 días de sueldo, es decir, más o menos unos 8 meses, que para uno estaría bárbaro. Pero para 5.000, ni siquiera un poco. Es decir, claramente aquí tenemos el desafío de lo imposible. Felipe saca las cuentas y se da cuenta que es imposible que el trabajo del hombre pueda hacer el milagro. Por más que en un día cobres el salario de 8 meses, para vos sería fantástico, pero no para 5.000. Es imposible. Y Felipe propone esto y dice literalmente, es imposible. No va a ser suficiente el salario de 8 meses, aunque yo lo pueda lograr, para alimentar a tanta gente. Nosotros podemos ser como los discípulos que sugieren despedir a la gente, o podemos ser como Felipe, que vemos el mundo con nuestros propios ojos, con nuestros propios recursos humanos, en lugar de confiar en el poder de Dios. Es fácil a todos decirles que confíen, pero a la hora de los cálculos, muchas veces los sacamos de los cálculos y decimos, no voy a poder hacer nada con lo que tengo. Así que muchos de nosotros somos como Felipe y nuestra perspectiva de Jesús es demasiado pequeña. Nos esforzamos mucho, pero sabemos ya de antemano que todo el esfuerzo que nosotros podamos hacer va a significar nada. Pero seguimos empeñados en la empresa. Le seguimos poniendo el brazo de carne a la situación. Otros podemos ser como Andrés. Mira lo que dice allí el versículo 8. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Andrés puede ser como uno de nosotros. Él sabe que hay otros elementos dando vuelta por allí, que Dios puede usar. Andrés era el típico buscador. Él llevó a Pedro, que era su hermano, a los pies de Jesús. En Juan capítulo 1, en Juan capítulo 12, vean ustedes a Andrés llevar a personas a Jesús. Él era un puente, Andrés, para encontrar los recursos para que Jesús pudiera hacer algo con las personas. Así que después de que Felipe se preocupara por el presupuesto, Andrés habló. Y él presentó a un jovencito, como decía Alejandro recién, que salió esa mañana caminando para ver qué podía aprender de aquel Jesús. Iba toda la multitud y en la bolsita llevaba, porque la mamá le había puesto 5 panes de cebada y 2 pececillos. Los 2 pescaditos no eran como los pescaditos recién sacados, como los que compramos acá en el Mercado Norte, que a mí me gustan comer los fritos, los cornalitos. ¿No?
sino que eran pescados que eran disecados. Era como para hacerse un sándwich, un sanguchito, como para tirar la merienda más o menos. Entonces con 2 o 3 pancitos partías los 2 pescaditos en 2 y ya tenías 3, 4 sanguchitos y con eso tirabas. Para uno. Y Andrés lo trae allí a la escena. Consciente de que el niño había traído un almuerzo para ese día, se lo señaló a Jesús y luego dijo la pregunta de la duda. Andrés definió, es imposible que nosotros hagamos nada con 8 meses de sueldos de una persona. Y este otro dice, acá tenés Jesús a un jovencito que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Era muy pobre, porque el pan común era el pan de trigo. Pero el pan de cebada, la cebada servía de alimento a los animales. Era como una especie de salvado final. La cebada era el pan que alimentaba más todavía el bulto para llenar más la panza. El pan de cebada era el pan de los pobres. Y llevaba estas 2 sardinas secas, qué rico, para hacerse sanguchito. Yo no sé si algunos de ustedes se han comido alguna vez un sanguchito de sardina. Lo recomiendo, pero después, como una semana más, no hay que comer más sal. Pero es ricazo. Un sanguchito con sardina al medio. Pan francés, lo partí al medio, no le pones nada. Le metí una sardina y después la tensión va para arriba. Buen intento, Andrés, pero no es todo. Hay algo más. Este niño dio todo lo que tenía. Quizá Andrés vio algún potencial en aquel niño, pero después de todo él tuvo una visión espiritual negativa. Dice allí, ¿qué es esto para tantos? Así que muchos de nosotros somos como Andrés, que tenemos una perspectiva correcta de que pocos recursos, pobres recursos, puestos en las manos del Señor, pueden significar mucho, pero automáticamente planteamos la pregunta de la duda. ¿Y qué voy a hacer yo con esto? Podemos ser como el muchachito pobre y podemos darlo todo. Y recordarnos siempre que ninguna contribución es demasiado pequeña cuando se ofrece a Jesús por fe. Aquí tenemos el problema planteado. Aquí tenemos las propuestas. Pero habrá un prodigio que Jesús habrá de hacer en tu vida si tomas estos principios fundamentales. Desde el versículo 10 en adelante, cuando el niño se presentó, Jesús propone orden, Jesús propone oración de gratitud. Toma estos principios para la multiplicación en tu casa. Tomemos estos principios para la multiplicación en nuestra iglesia. Orden, hermanos, orden. Jesús, ¿qué hizo? Fíjate, verso 10. Jesús dijo, hagan recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Era el tiempo de la primavera. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Los textos paralelos de los evangelios nos dicen que él agrupó a la gente en determinadas cantidades, de a 50 y también de a 100. Orden. Yo no puedo pretender la bendición de la multiplicación si soy un desordenado en mi vida. ¿Está claro? Jesús nos enseña eso. Antes del milagro, del prodigio de la multiplicación, orden. Orden en nuestras vidas. Pero no solamente el orden por sí, per se, sino que también Jesús nos invita a ser personas de oración, pero no unos pedigüeños, sino de oraciones agradecidas. Porque como decía John Stott, la oración sin gratitud es como un pájaro sin alas, no llega muy lejos, que digamos. ¿Por qué digo esto? Porque, verso 11, Jesús tomó aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuánto querían. Hubo un orden, un establecimiento, una agrupación
y un orden también en la distribución, pero antes de eso, antes de que el milagro ocurriera, ocurrió la oración de la gratitud. Fue tan impactante esto que nuevamente Jesús toma el concepto de la oración de gratitud de Jesús y lo vierte en el versículo 23, donde él dice que él dio gracias al Señor. Y yo pregunto, si Dios en la persona del Hijo tomó el pan y agradeció antes de comer, ¿por qué nosotros nos arrebatamos? Y como unos desesperados, cuando hay hambre, comemos y nos olvidamos de agradecerle. Hay que enseñarle a nuestros hijos de dónde viene el pan. Hay que enseñarle a nuestros hijos de dónde viene la leche. La leche no la da el Hiperlibertad, ni Milcao, ni la Serenísima, que ahora la compró Mastelón y la compró Arcor. No es un dispenser el que nos da las cosas. Es el creador que sostiene a una vaca en su metabolismo, una vaca negra para que coma pasto verde y de leche blanca. Eso es un milagro, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que una tierra negra dé frutas de color amarillo, dé frutas de color rojo, dé frutas de color verde, dé frutas de color anaranjado? Es tan simple, pero nosotros nos olvidamos y debemos recordar eso. Si Jesús dio gracias, nosotros también debíamos hacerlo. Así que si usted quiere la bendición, si vos querés la bendición, la multiplicación, ya tenemos dos cosas. Orden en nuestra administración, orden y también oración de gratitud. Con eso como para empezar nomás. Y yo sé que el tiempo pasa, pero los prodigios de multiplicación el Señor los hace no porque nosotros seamos tan ordenados que llegamos a tener algún mérito para que Dios haga, sino que Dios no va a darle a una persona que sea incapaz de sostener algo grande, porque si no es fiel en lo poco, menos lo será en lo mucho. No sé si se entiende. Entonces, si usted es una mujer desordenada en su casa, si usted es una mujer que tiene las cosas sucias, fuera de lugar, y quiere que Dios le dé un juego de vajillas nueva. Yo me recuerdo una vez que fui a ver a una familia, hace muchos años allá a lo lejos, para que nadie piense nada mal de nadie. Y me invitaron a comer a mí. Bueno, fui a comer. Cuando fui a comer, había una parva de platos de varios días. Entonces sacaron uno de los platos de los que estaban ahí. Los gatos estaban lameando los platos. Y sacaron un plato de ahí. Sírvase. Yo creo que, no sé qué me pasó, si comí o no comí. Pero lo cierto es que esa gente todavía vive, por supuesto, y no ha avanzado mucho desde aquel entonces. ¿Por qué? Dios nunca le va a dar sino una persona ordenada, limpia, higiénica. En el trabajo, en el porte. Bueno, no me quiero ir del tema. Pero no va a ser porque yo sea ordenado que Dios va a hacer las cosas, sino que Dios va a poner, va a confiar donde nosotros demostremos realmente de que somos así, que estamos dispuestos a ser personas en pos de eso. Bueno, me he ido de tiempo y de lugar. ¿Qué Jesús es este que hace el milagro? ¿Qué Jesús es este que hace el milagro? Agustín de Hipona decía en su sermón sobre este texto una pregunta. Dice, ¿quién después de todo alimenta ahora al mundo entero, sino aquel que crea las cosechas a partir de unos pocos granos? Así, en esta ocasión, el Señor actuó como Dios. Así, ordinariamente, Él multiplica unos pocos granos en las cosechas, y Él también multiplicó los 5 panes en sus manos, porque había poder en las manos de Jesús. Gracias. Estas 5 panes eran semillas de una especie, no ciertamente depositadas en la tierra, sino semillas que fueron multiplicadas por aquel que creó la tierra. ¿Quién es el que hace los prodigios milagrosos? ¿Quién es? Jesús. Él es el que manda el orden, Él es el que ora agradeciendo a Dios, bendiciendo, tomando la copa o tomando el plato de pan, tocándolo al plato y orando por eso cada día.
Pero Jesús es mucho más que un milagrero. ¿Quién es Jesús? Jesucristo es Dios, porque Él tiene el poder en sus manos, como decía Agustín, el poder para multiplicar. De lo que está hecho, nosotros rehacemos. Pero de lo nada hecho, Dios lo puede hacer. Él es el que hace las cosas de la nada. Pero aquí quiero que veamos rápidamente algunas cositas antes de hacer algún comentario más e ir al final. Yo quiero que me sigas ahora, porque hay un detalle muy rico en todo lo que son los números que contienen aquí el texto que acabamos nosotros de leer. ¿Quién es Jesús? Jesús es, en primer lugar, el guerrero libertador. Es maravilloso que el texto bíblico menciona solamente 5.000, ¿qué cosa? Varones. No cuenta a la mujer y a los niños. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? No sé qué te parecerá a vos. Cuando nosotros vamos a las lecturas del Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que una y otra vez la disposición de 5.000 personas, de 5.000 varones, era la orden militar para un ejército. Por ejemplo, este número asociado con el conflicto militar lo encontramos cuando Josué los puso a los 5.000 en la emboscada entre Betel y Ai. Vimos esto el año pasado, principios para la victoria. Josué capítulo 8. Dispuso 5.000 hombres. Y así vez tras vez, 5.000 hombres fueron aniquilados en los caminos en Jueces 20:45 y vez tras vez. ¿Quién es este? Este Jesús es un guerrero libertador y la gente que sabía la historia, cuando leía 5.000, asociaba los antiguos tiempos de la guerra. Pero este no es cualquier libertador que va a imponer la espada. Este guerrero libertador va a conquistar de otra manera. Este Jesús que se presenta aquí llama la atención de la gente. La gente, personalmente, puntualmente el pueblo de Israel, en el versículo 13, cuando dice que al final del milagro se recogieron ¿cuántas cestas? 12. 12 eran las tribus de Israel. Cuando Israel se dividió, el reino del norte y el reino del sur, adivinen cuántas personas había allí puestas en el ejército. Aquí estamos en presencia, dicen los israelitas, de alguien que no es cualquiera. Y explícitamente en el versículo 14, dice, aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta. Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 al 18. Y esto lo vincula directamente al pensamiento con Moisés. Seguime. Moisés fue el libertador de la esclavitud del pueblo hebreo bajo el peso de Egipto. Entonces el que leía acá decía, wow, estamos ante alguien que es comparable a Moisés, es el profeta que hablaba de Deuteronomio 18. Es un guerrero libertador, guarda, nos está oprimiendo Roma y este puede hacer algo con nosotros, realmente es un profeta. Y la motivación de ellos fue un paso más, y dice el versículo 15, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle, ¿qué cosa? Rey, volvió a retirarse al monte solo. Jesucristo es rey propiamente, pero estos entendían de que el Mesías los iba a liberar de la opresión de Roma. Él era el Mesías que los iba a liberar del poder imperial a través de la espada. Y cuando lo quisieron hacer rey, él, por negación propia, va a un camino distinto. Se va. Dice William MacDonald, un hermano de nuestras iglesias que ya está con el Señor, Jesús solo
si hubiese sido un hombre, indudablemente habría aceptado bien dispuesto la propuesta de estas personas. Los hombres están siempre dispuestos a ser exaltados y a recibir un puesto de preeminencia. Pero Jesús no se dejó mover por estos llamativos a la vanidad y al orgullo. Él sabía que había venido al mundo para morir en la cruz como sustituto de los pecadores y no iba a hacer nada que interfiriese con ese objetivo. Él no iba a descender al trono hasta que hubiese ascendido primero al altar del sacrificio. Él habría de sufrir, Él habría de derramar su sangre y Él habría de morir vaciados sus vasos antes de ser exaltado. Y como escribe Federico Meyer, como decía Bernardo, siempre Jesús se ocultaba cuando querían hacerle rey. Pero Él se presentó cuando hubo que ser crucificado. Hay alguien que hace el milagro. Y este alguien es Jesús. ¿Quién es este Jesús? Este Jesús es, como decía un hermano, Francisco Lacueva, es el alimento total para las hambres de los hombres. Él no solamente puede saciar nuestra necesidad física. Muy por encima de esas cosas, Él vino a saciar la necesidad que en tu corazón y en mi corazón tenemos de Dios. No hay otra. Por eso, si vos seguís leyendo todo el capítulo 6 de Juan, vas a interpretar lo que yo te estoy diciendo. En 24 horas aconteció esto, la multiplicación de los panes, de 5 panes y 2 peces, se alimentó a 5,000. En 24 horas Jesús anduvo en el mar, la gente buscó a Jesús y Él en un discurso inolvidable habló de que Él es el pan del cielo que descendió del cielo para venir a salvarnos a nosotros. Y en el versículo 35, Él diga esta frase: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y cuando confrontó a la multitud y le dijo: ustedes me buscan por los panes y los peces, pero no me buscan por quien yo soy realmente, la gente se dio vuelta y se fue. Y cuando terminas de leer todo el capítulo 6 de Juan, que es el capítulo más largo del Evangelio, encuentras un contraste tremendo. Jesús abre el texto bíblico preguntándole a Felipe: bueno, ¿a dónde vamos a ir a buscar pan para saciar esta multitud? Y el capítulo 6 de Juan, fíjate allí, Pedro exclama una frase tremenda en el verso 68. Luego de que Jesús le dice a los 12, ¿ustedes también se quieren ir con la multitud? ¿Ustedes vienen a mí por los panes y los peces? Desde entonces muchos se fueron. Y Él desafió a los discípulos. Le dijo: ustedes quieren irse, allí tienen la puerta. Y Pedro les dijo: Señor, ¿a quién iremos? Vos tenés palabras de vida eterna. Ese es el gran mensaje. Jesús es el sustentador de todo nuestro ser. Jesús es el que ahora quiere hacer una diferencia en tu vida. Muchos de los seres humanos seguimos buscando a Jesús por las cosas que Él puede dar. Y venimos a Él quebrantados, por cierto, con un montón de cargas en nuestro corazón. Venimos porque tenemos problemas en el matrimonio, porque no nos va bien, porque nos sentimos solos, porque buscamos en un montón de situaciones satisfacción para nuestro corazón. Y eso es lo que nos mueve. Pero Jesús es mucho más que una provisión física. Jesús es mucho más que una provisión psicológica. Jesús es el pan del cielo para las hambres de los hombres. Cualquiera sea esta tu necesidad. Él puede saciar tu corazón. Así que quiero llamarte la atención a esto. Y ahora quiero proponerte un desafío,
porque te traje aquí para que sigas pensando conmigo, pero ahora es tiempo de tomar decisiones. Quiero decirte una cosa. En la vida hay tiempo para dar y hay tiempo para recibir. ¿Es verdad? Todo tiene su tiempo en la vida. Tenés un tiempo para recibir y a lo mejor vos viniste acá para recibir, ¿verdad? Viniste para recibir. Gloria a Dios porque Dios te trajo como parte de esa multitud para recibir. Pero a lo mejor hay personas aquí que tienen mucho tiempo ya recibiendo y que tienen que tomar la determinación de empezar a dar. O sea, hay un tiempo para recibir y otro tiempo para dar. La pregunta es, ¿hasta cuándo vas a recibir? Y recibir y recibir. Es tiempo de que tomes una determinación por empezar a dar. Y ahí empezamos a marcar la diferencia de cómo están realmente nuestras prioridades espirituales ante los desafíos que Jesús plantea. ¿Me entendés? Entonces, si tu alma necesita a Cristo, Él es el pan del cielo que descendió para saciar tu corazón, para llenar tu corazón, para que nunca tu corazón tenga hambre, ni tampoco tu corazón tenga sed, jamás. Él puede alimentar tu corazón. Y si has venido en esa situación, hoy voy a hacer una invitación para que puedas venir y puedas recibir al pan de vida. Él descendió del cielo para eso. Pero si tienes tiempo ya, es tiempo de tomar una determinación. Si ya tenés a Cristo en tu corazón, esto significa un planteo de fe. Ya no podés decir, no tengo. No puedo decir no tengo. Porque la Biblia dice claramente que el que está en Cristo está completo en Él. Y esto en todos los ámbitos de la vida. Es decir, en otras palabras, somos llamados los que somos de Cristo, no a ser fabricantes. No podemos sacar las cuentas de las cosas que tenemos, de los números que tenemos, para ver si le podemos ayudar a Dios a que Él haga el milagro. Nosotros, vos y yo, somos distribuidores del poder de Dios. Pero tenemos que tomar una decisión. Con este concepto bien claro de que somos llamados a ser distribuidores y no fabricantes, la pregunta es, ¿con cuánto yo me quedo de lo que Dios me pide? Porque algunos dicen, como Dios es milagroso, entonces le doy 5 panes y 2 peces, pero me guardo todo lo demás en el otro bolsillo. Y este es un llamado de atención porque Dios usa gente que le dé todo a Dios. Por eso ese jovencito anónimo, que no le conocemos el nombre, pasó a la historia. Porque era un muchacho de la multitud, un perdido, un adolescente, un niño, un jovencito. Le dio todo lo que tenía, pero no se guardó nada. La pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a nosotros dejar o sacar cuentas? Yo creo que el llamado de Dios, amigos, es un llamado a la renuncia. Porque Dios está preguntándote qué tenés en tus manos. Y vos, si sos de Cristo, no podés decir yo no tengo nada. A lo mejor tu llamado tiene que ser en esta mañana como el de Andrés. Buscar a aquel que tenga el recurso y traerlo a Jesús. Puede ser. Lo cierto es que servimos a un Dios que nada le falta, pero un Dios que nos da más de lo que nosotros podemos manejar. Y cuando lo hace, nos llama a tomar nuestros escasos recursos, que en sí mismos no son nuestros, son de otros que nos lo dieron, para que se lo podamos ofrecer y para que Él pueda hacer con nosotros lo que nunca nosotros jamás podríamos hacer por nuestra propia cuenta. Así que si conoces a Cristo, si conoces el Evangelio, entonces esto no debería sorprenderte. Podés poner todo en las manos del Señor. Y al final, cuando comparezcamos ante el Señor, y le estoy hablando a la iglesia ahora,
y Él nos pregunte, ¿qué puse yo en tu mano? Yo no le voy a poder decir, mira, Señor, te ofrecí esto, pero me guardé esto otro. Viví una vida desordenada y nunca nadie me dijo, son mentiras. A partir de hoy, si no lo sabe, póngase en conocimiento. Cuando Dios le pida cuenta, vos no vas a poder decirle, nadie me dijo, nadie me enseñó, nadie me quiso enseñar. Orden, oración de gratitud, ofrecimiento a Él. Así que quiero terminar ya porque el tiempo pasó. Y es tanto que lo quiero resumir en pocas palabras. Resumí todo este pensamiento en estas pocas palabras. Y es como si fuera un ejercicio cuando íbamos a la escuela. Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Y dije esto. Yo sumo, pero Dios multiplica. Vos sumas, Dios multiplica. Nosotros sumamos, Dios multiplicará. ¿Se entiende? Pero es una determinación. Si en 5,000 apareció uno, seguramente Dios está llamando a tu corazón para que vos le digas, Señor, yo te quiero dar, no me quiero guardar nada. Yo te quiero ofrecer todo lo que soy, todo lo que tengo. Quienes tienen más problemas con esto generalmente tienen muchos más problemas mayores con la administración. O porque abarrotan mucho, o porque no tienen nada y viven en la miseria. Pero cuando vos pones todo en las manos del Señor, el Señor se va a encargar de darte todo lo que vos necesitas para tu familia, para todo lo que estés necesitando. Así que, consejo de oro. Número 1, empezá con lo que tenés. No esperes a tener una pescadería ni una panadería para ofrecérsela al Señor. No podés decir al Señor, no tengo, no me diste nada. Y ahora voy a pedirte que hagas un ejercicio. Levántame la mano, todas las manos levantadas ahora. A ver, todas. Bien. O sea que estamos presentes acá, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Estamos todos? Bien. Ahora bajamos. Abrimos la mano. Y ahora pensá, ¿qué puso Dios en esas manos? Y resolve esta pregunta con el Señor ahora. ¿Qué puso Dios en tus manos? ¿Qué puso Dios en tus manos que la estás cerrando tanto, hace tanto tiempo? ¿Qué puso Dios allí? Él te está pidiendo eso. Ya sé que son 5 panes, ya sé que son 2 pescaditos, ya sé que no bastan para satisfacer la necesidad de los miles que van a venir a los pies de Cristo, ya lo sé. Dios también lo sabe, pero en medio del problema que Jesús plantea y el prodigio que Jesús hace, hay una prueba. Dios quiere probar lo que hay en mi corazón. Quiere probar lo que hay en tu corazón. Qué tan aferrados estamos a las cosas que creemos que son nuestras. Y que nos negamos todavía a rendirle al Señor. Así que eso mismo que Dios puso en tu mano, colócalo en las manos del Señor. ¿Se entiende? Colócalo en las manos del Señor. Y lo podés hacer. Y no me podés decir que no, porque lo que Dios puso en tu mano lo tenés. Y eso lo podés poner en las manos de Dios. Ahora. Ahora es el tiempo de la determinación. Ahora es el tiempo de decir, Señor, ya no me guardo más. Ahora es el tiempo en que puedes escuchar que Dios está llamándote a la renuncia, al orden, a la administración sabia, a la sanidad financiera, al orden en tu casa, al orden en tus prioridades. A rendirle al Señor todo lo que vos tenés. Ahora podés poner lo que tenés en tus manos, en las manos del Señor. Eso, ahora. Y lo que va a hacer Jesús cuando vos le rindas eso que puso en tus manos, al ofrecérsela en las manos de Él, ¿qué va a hacer? ¿Qué dice el texto bíblico? Esto a mí me maravilla.
¿Qué hizo Jesús cuando Andrés le dijo, acá está el muchacho este? Él tomó los 5 panes y los 2 peces. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo? ¿Vos te imaginaste alguna vez que lo que tenés que rendirle al Señor se lo vas a rendir ahora y que Él te va a decir gracias? A Él no le hace falta que encima te diga gracias por dármelo. Empecé a vivir una vida en una dimensión espiritual mayor, a un nivel mayor de lo que la economía te puede dar, de lo que la salud te puede dar, de lo que el mundo te puede dar, de lo que tu capacidad te puede dar. Empecé a vivir en una dimensión espiritual mayor. Eso es lo que va a hacer Jesús. Va a agradecer por lo que pongas en su mano. Y lo poco o lo mucho será multiplicado para miles. Lo ordinario se convertirá entonces en extraordinario. Y habrá tanto que sobrará. Y sobrará no para que lo despilfarremos. Sobrará para que aprendamos a administrar en tiempo de vacas gordas y en tiempo de vacas flacas. Pero en tiempo de la escasez, cuando se presente el problema, Dios quiere hacer un prodigio con nuestras vidas. Dios quiere hacer un prodigio con nuestra iglesia Renuevo. Y quiere entonces, a partir de hoy, que nosotros al final comprendamos de que cuando pongamos todo en las manos del Señor, nunca más vamos a ser iguales, porque vamos a pasar a la historia, a la eternidad, y le vamos a dar gracias a Dios por siempre. Señor, porque yo te rendí esto, te rendí aquello. Señor, no me guardé nada. Ante los desafíos espirituales, yo te lo puse todo y vi cómo vos de la nada hiciste mucho más de lo que yo podía imaginar, de lo que yo podía pensar. Señor, gracias, porque aunque muy poco pudiese parecer, lo poco o lo mucho va a ser en tus manos. Y no hay mejores manos que poner que eso. No es lo mismo que yo ponga una pelota de básquet en mis manos que ponérsela a Ginóbili. No es lo mismo poner una pelota en Luis Domingo que poner una pelota en los pies de Lionel Messi. Y no es lo mismo poner las cosas que tenés en tus manos que ponerlas en las manos del Señor. Así que es tiempo ya de terminar. Hay que tomar una determinación. Y la determinación es ¿de qué lado vas a estar? ¿Vas a estar del lado de los 5.000 que disfrutan del milagro? ¿Hasta cuándo vas a recibir de Jesús? Bueno, algunos teólogos acá me dirán, siempre vamos a recibir de Jesús. Es cierto. Pero a buen entendedor, pocas palabras. ¿Cuándo va a ser el día en que le empecés a dar a Jesús? Todos buscamos a Jesús. Algunos, como en esta mañana, lo buscan porque tienen hambre y sed en su corazón, porque nunca han abierto su corazón a Jesús. Y ahora van a tomar la decisión porque Él es el pan de vida que descendió del cielo para salvarles. Ahora. Pero todos nosotros que estamos acá, ya no podemos cancherearla más. No podemos escabullirnos bajo subterfugios o argumentos filosóficos que creemos que son teológicos. Parece que este pastor está predicando la prosperidad. Pero cuando hay orden en nuestras casas, viene la prosperidad que la palabra de Dios enseña. En Dios no hay escasez. En Cristo hay propósitos. Y esos propósitos van a comenzar a fluir en tu vida cuando tomes esta determinación. ¿De qué lado vas a estar? Bueno, es una determinación que vos tenés que tomar en esta mañana. ¿De qué lado vas a estar?